Bendiciones, familia en Cristo. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a continuar con nuestra lectura en el Evangelio según San Juan capítulo 8. Nos quedamos en el versículo 21, vamos a concluir con el verso 30. Esta noche no tengo una lectura muy larga, pero vamos a ver lo que la palabra de Dios nos va a hablar. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces les dijo de nuevo: yo me voy, y me buscaréis, y moriréis en vuestros pecados. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Aquí podemos ver a Jesús haciendo referencia a su muerte. Yo me voy. Él iba a ser crucificado, él iba a morir, y les dijo que ellos morirían en sus pecados porque lo estaban rechazando, no estaban creyendo en él. Y también dijo: a donde yo voy vosotros no podéis ir. Entonces él al mismo tiempo también hacía referencia a su ascensión, cuando después de resucitar pasó un tiempo más en la tierra y ascendió a los cielos. Entonces los judíos pertenecían a este mundo malo, pero Jesús era de naturaleza divina y celestial, de modo que su doctrina, su reino, sus bendiciones no se adaptaban al gusto de ellos. Ellos, cada vez que Jesús enseñaba, hablaba, chocaba con lo que ellos creían, chocaban con su pensamiento de ellos, porque se aferraban a sus tradiciones. No se estaban dando cuenta que la maldición de la ley solo es quitada cuando las personas se sometan a la gracia del Evangelio. Nadie puede ser salvo por la ley, porque Efesios claramente nos dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, y este no es de vosotros, es un don, es un regalo de Dios. Efesios 2, capítulo 8. Entonces, ellos estaban aferrados a sus tradiciones, y esto estaba causando, ¿verdad?, que no entendieran. Jesús les estaba hablando, y así como cuando habló con Nicodemo, que era necesario nacer de nuevo, y él no estaba entendiendo que Jesús se estaba refiriendo a un nacimiento espiritual. Él lo tomó literal y dijo: ¿cómo yo podré volver a nacer en el vientre de mi madre? Y aquí los líderes religiosos, los judíos, no estaban entendiendo. Mira lo que dice el versículo 2. Por eso los judíos decían: ¿acaso se va a suicidar? Puesto que dice: a donde yo voy vosotros no podéis ir. Aquí se estaban burlando de Jesús, porque nuevamente no están entendiendo lo que él estaba hablando, porque están cegados. Estaban cegados por sus tradiciones, se estaban aferrando a su religión, su sistema de creencia, como que si pudieran ellos ganarse el favor de Dios con lo que ellos hacían. Y usted y yo debemos de entender que es claramente, la palabra claramente nos dice que no podemos ser salvos por obras. Ahora, hay creencias y religiones en el mundo que te van a enseñar: hey, solamente haz el bien, solamente sé una buena persona y vas a ser salvo y tienes el cielo ganado. Bueno, el Evangelio, la palabra de Dios, no enseña eso. Al contrario, dice: no puedes ganarte el cielo con tus obras, para que nadie pueda gloriarse, para que nadie diga: yo me gané el cielo. No, si nosotros vamos a entrar al cielo es por la fe que ponemos en Jesucristo, quien fue el Cordero perfecto, quien fue cuando vino y nació en este mundo, cuando inició su ministerio, ¿verdad?, a la edad de 30 años, y por 3 años y medio, sanando, hablando, enseñando, haciendo la voluntad del Padre. Entonces, se entiende claramente que la salvación es solamente por medio de Jesucristo y nadie más. No hay otra alternativa, no hay otra forma. Y
esto puede causar un choque con personas de otras creencias, por ejemplo, personas que creen en el Islam, personas que creen, por ejemplo, en el budismo, que llegan a creer otras creencias, ¿verdad? Porque la cosa es, Jesús habló claramente en la palabra de Dios. En Hechos nos dice claramente que en ninguno otro hay salvación. Ni una persona en esta tierra en la actualidad, ni en el pasado, aparte de Jesús, puede salvar. Ni una sola persona. Solamente Cristo es el único por el medio de quien nosotros podemos ser salvos. Entonces, un error que muchas veces hacemos es aferrarnos a mandamientos de hombres, a enseñanzas de hombres, que personas agarran un verso y lo sacan de su contexto y de ahí sacan y forman doctrinas que en realidad no son ordenanzas dadas por Dios, y es ahí donde corren muchos el peligro de entrar al legalismo, que lo único que hace el legalismo es condenarte. No puedes hacer esto, no puedes ir al otro, no puedes ir acá, no puedes ir allá. Si tú vas a este lugar no eres cristiano, etcétera. Y la cosa es que debemos nosotros usar sabiduría de la palabra de Dios, por medio de la palabra de Dios, recibir sabiduría. Y es claro la palabra de Dios, los principios, los valores, las cosas que se nos permiten, como las cosas que no se permiten, y cosas, ¿verdad?, en las cuales tal vez no esté claro. La cosa es qué principio podemos sacar nosotros de la Biblia. ¿Qué principio podemos aplicar y nos podrían dar una guianza, una dirección en cómo tomar ciertas situaciones o circunstancias? Y el legalismo no puede salvar. Es predicar otro evangelio. Y sabemos que por medio de lo que hizo Cristo en la cruz, eso es suficiente. Cristo quien fue perfecto, Cristo quien no fue hallado en el pecado, no fue hallado en el engaño. Cuando fue arrestado, estaban siendo lo estaban enjuiciando, y habían falsos testigos que venían, pero no podían probar lo que ellos estaban diciendo, y mentían y decían cosas falsas de él. Pero él enmudeció, él no dijo nada, él se quedó en silencio. Pilato dijo: hey, tú sabes que yo te puedo soltar. Y él dijo: mira, tú no tienes ninguna potestad sobre mí, yo he venido con una misión. Entonces, la misión de Jesús al venir al mundo era para morir, ¿verdad?, por aquellos que iban a creer en él. Y entonces aquí los religiosos, los judíos, estaban cegados por su sistema de creencia, estaban confiando en sus obras, cuando la palabra de Dios mismo nos enseña a nosotros que no es por obras. Ahora, si hemos nacido de nuevo, si somos creyentes, vamos a tener una fe viva, no una fe muerta, no una fe sin obras, sino más bien una fe acompañada de obras, buenas obras, pero como evidencia de nuestra salvación. Fuimos llamados para buenas obras. Somos hechura de Dios, somos llamados a buenas obras, a hacer el bien, al Dios transformar y cambiar nuestra vida. Versículo 23 dice: y Jesús les decía: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. La gente moriría en sus pecados al rechazar a Cristo, y es como despreciar el único camino que los rescata del pecado. Es como una persona, un paciente que va con el doctor le dice: mira, tú tienes cáncer, mira, tenemos que empezar a hacer análisis, tenemos que empezar a hacer esto, de manera que tú puedas, ¿verdad?, para poder erradicar este cáncer de tu vida. Va a ser doloroso el proceso, va a haber días difíciles, pero te aseguro que vas a estar en buenas manos, y vamos a procurar hacer todo lo posible para ayudarte. Esta es la única manera para poder ayudarte. Entonces, sería ilógico decir: no, yo no quiero esa ayuda, no, yo estoy bien, ¿verdad? Lo lógico sería saber que, bueno, pues me da miedo pensar en el proceso, no quiero sufrir, pero bueno, si eso es lo que se necesita hacer, bueno, adelante, está bien. Y lo que está pasando aquí, Jesús les está diciendo: ustedes me están rechazando, yo soy la luz que he venido a este mundo, yo vengo a dar vida, pero si ustedes me rechazan, van a morir en sus pecados.
Es lamentable porque muchos están tan atrapados por los valores de este mundo que quedan cegados de tal forma que el regalo precioso que Dios ofrece por medio de Cristo es rechazado. Prefieren enriquecerse en este mundo, prefieren acumular riquezas o obtener poder, o obtener fama, y mira a los artistas, mira a las personas con todo el dinero tal vez que quisieran tener, o tal vez quieran más, pero no son felices. Pueden tener, verdad, vicios y esto y lo otro. Los hombres pueden tener muchas mujeres, las mujeres muchos hombres, etcétera, pero esas cosas no traen felicidad, no los satisface, y la realidad es que nosotros tenemos que mirar hacia Cristo. Hebreos claramente nos dice en el capítulo 12, verso 2, puesto los ojos, fija tu mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe. El autor, el que inicia la fe, el consumidor, el que lo completa. Entonces debemos nosotros preguntarnos hacia dónde estamos mirando nosotros. Si no concentramos nuestra atención en los valores de este mundo, perdiendo así, ¿me entiendes? Bueno, si llegamos a concentrarnos en los valores de este mundo, en lo que el mundo ofrece, vamos a perder lo que es de más valor, la vida eterna con Dios. Eso es lo importante. Como decía el predicador y teólogo Jonathan Edwards, decía: Señor, sella mis ojos con la eternidad. Ayúdame a pensar y ver en lo eterno, no pensar en lo temporal. Aquí esta vida que tenemos aquí en esta tierra es pasajera, somos como el vapor. Un día aquí estamos, el siguiente día ya no estamos. Entonces nuestra mirada como creyentes tiene que ser puesto en lo que es eterno, puesto en los valores, en los principios que Dios nos enseña en su palabra, sus promesas, ¿verdad? Agarrarnos de sus promesas, pero igualmente poner atención a las alertas, a las advertencias que Él nos da, especialmente cuando habla de las consecuencias de rechazarlo, como por ejemplo, como dice en Juan, que el que rechaza a Cristo ya está condenado por haber rechazado, ¿verdad?, al dador de la vida. Entonces, no perdamos el valor de lo que tiene más valor en esta vida, que es la vida eterna que Dios nos puede ofrecer. Verso 25 dice: entonces le decían: ¿tú quién eres? Jesús les dijo: ¿qué os he estado diciendo desde el principio? Algunos dicen tal vez: ¿quién es este Jesús? Yo no sé quién es. Algunos lo van a reconocer como la religión del Islam. Él es un buen profeta, y hasta ahí. Creen en Jesús como un buen profeta y nada más. Algunos otros van a decir: maestro excelente es Jesús, no hombre, buenas enseñanzas, el sermón del monte, las bienaventuranzas, no hombre, buenas enseñanzas, pero hasta ahí. Y aún como algo más, las personas tal vez no lo van a reconocer como el Hijo Divino de Dios, el que Dios ha enviado, como dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que toda persona, sin importar tu trasfondo del pasado, cómo viviste, si en este momento tu vida es tal vez no la más agradable, tienes tal vez un récord criminal, lo que sea, si en este momento llegas a depositar y poner tu fe en Cristo, llegas a ser una nueva persona. Él borra tu pasado, tus pecados, ¿verdad? Él ya no se acuerda más de eso y te permite vivir una nueva vida en Cristo. Claro, nuestras malas decisiones, nuestras malas, ¿verdad?, cosas que hicimos, ¿verdad?, pueden aún marcarnos con las cicatrices de malas decisiones que tomamos, pero lo hermoso es que en Cristo tenemos una nueva vida. Eso es lo más hermoso. Pero entonces tenemos que nosotros reconocerlo como el único y suficiente Salvador, el que Dios envió, el que se le dio el nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros.
Dios vino y se encarnó y habitó entre nosotros, caminó entre los hombres, hizo muchos milagros y sanó y obró poderosamente, fue crucificado en la cruz, murió, ¿verdad? Fue sepultado, pero al tercer día Él resucitó con poder y gloria. La tumba hoy en día donde habían puesto a Jesús está vacía. Puedes ir a la tumba de Mahoma, puedes ir a la tumba de Buda, puedes ir a la tumba de cualquier persona que se creyó gran líder, gran figura religiosa, y están sus huesos ahí, si es que fueron perseverados. Pero las de Jesús no están, no porque fueron escondidos, no porque fueron robados. Como la leyenda de hoy en día, aún en Israel se cree que los discípulos robaron los huesos, el cuerpo de Jesús y lo escondieron. No es cierto. Cristo resucitó con poder y gloria. Verso 26 dice, tengo mucho que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es veraz, y yo y las cosas que oí de él, estas digo al mundo. No comprendieron que les hablaba del Padre. Por eso Jesús dijo, cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Aquí la palabra levantéis que está usando Jesús le está dando un uso irónico, porque normalmente esta palabra significaba exaltar, pero la manera en que la usó Jesús en este versículo, en el verso 28, lo usó como referencia de su crucifixión, cuando lo clavaron en las manos y en los pies y lo levantaron. Ahí es donde fue glorificado, no tan solamente en su crucifixión, pero igualmente, más que nada, en su resurrección y su ascensión. Entonces, aquí Jesús les estaba nuevamente dejando saber, ¿verdad? Sus días estaban contados, Él ya estaba por cumplir su misión por la cual Él había sido enviado, y todo lo que hablaba, todo lo que decía, era en base a lo que el Padre le dijo que hablara. Concluimos con el versículo 29 y el verso 30, y dice, y el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Qué maravilloso es que en la gracia de Dios, un tiempo muchos de nosotros no creíamos, nos aferrábamos a una religión, a una creencia, pero nuestras vidas era malicia, era maldad, era odio, eran vicios, eran cosas que nos estaban destruyendo, pero gracias sean dadas a Cristo, que un día Dios obró y trató con nosotros, Dios nos quitó la ceguera que teníamos, Dios nos dio vida, ¿verdad? Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Dios nos dio vida. Gloria y gracias sean dadas al Señor. Ahora, eso mismo no nos hace superiores a las demás personas. Al contrario, somos llamados a mostrar la luz de Cristo, a mostrar el amor de Cristo a toda persona. No importa qué apariencia tengan, si estén tatuados, no importa, somos llamados a hablar del amor de Cristo, vivir el amor de Cristo y proclamar las buenas nuevas de salvación a todo el mundo. Proclamarlo, dejar al mundo saber que hay una manera en la cual se puede alcanzar la vida eterna, y eso solamente por medio de Jesucristo. Que Dios me los bendiga, me los guarde, y que tengan un lindo descanso.